Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola amigos, bienvenidos a este espacio. Gracias comunidad Ebullición por siempre estar con nosotros, acompañando y dando luces sobre cuál es el camino que deberíamos tener. Esta es una construcción conjunta y todos los temas que traemos siempre es a partir de las preguntas que nos hacen o lo que quisieran profundizar o los aportes que nos hacen de manera permanente, porque esto es una construcción conjunta. Venimos en un ciclo que estamos trabajando temas de teatro, de improvisación, temas del arte y cómo ese arte viene funcionando para temas de salud mental. Entonces, si llegas por primera vez a este capítulo, devuélvete otros dos para que los puedas ver y con esos ves la secuencia, porque pues no es indispensable que los escuches, cada uno es un tema independiente, pero da un orden para que podamos aprender de manera más fácil y seguir compartiendo. Hoy está con nosotros el profe Lugo, ya ustedes lo conocen, ya se los presenté y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es de los que más le gusta a él, que tiene que ver con la improvisación. Bienvenido. Hola Eri, gracias, tercer programa, me encanta. Muy bien, muy bien. ¿Qué es la improvisación? Empecemos por allí para después introducirlo con salud mental. Me encanta, sí, la improvisación empezó como una herramienta de la actuación, del teatro, que basada en básicamente la espontaneidad del momento, ¿no? Como salirte un poco de lo guionizado, de todo eso, y actualmente se ha ido volviendo como una rama del teatro, se ha vuelto una disciplina en la cual haces o creas escenas desde el no tener guión, desde elementos que te da el público, desde toda la espontaneidad, trabajas todas las habilidades y técnicas para crear teatro al instante, digámoslo así, obviamente guardando las proporciones, porque muchas veces no hay como una escenografía o un vestuario necesariamente, sino todo es creado en el momento. Entonces es el teatro o el arte de la espontaneidad, la improvisación. Oh, por Dios. Yo recientemente fui a ver una obra donde estaban cuatro personas y todo era así, ¿no? Como que salía nuestra sección es tal cosa y salía cualquier pregunta y sobre la pregunta tenían que actuar la escena o tenían que meterse en el juego o tenían que interactuar con el público, competir con el público y hacían equipos para hacerlo. Yo vi eso y yo estaba muerta del susto. Yo veía eso y decía, Dios mío, esto es mucha habilidad de estas viejas, porque era increíble cómo lo hacían y cada estímulo nuevo que llegaba, ellas lo hacían con total propiedad y era muy chistoso lo que iba sucediendo. Pero me decía el amigo que me invitó, me dijo, Eri, cada obra es diferente. Yo ya he venido 3 veces a verlas a ellas porque una de las actrices es muy amiga de él. Entonces ya la tercera vez que vengo y todas las veces ha sido distinto. O sea, no es que esto esté libreteado, es que surge en el momento. Y yo decía, esto sí ya es nivel Dios. Esto sí me parece, porque una cosa es algo que uno prepara mucho y se para ya, pero lo ha ensayado un montón y pues ya puede que pasen cosas, pero en general pueden pasar cosas muy chéveres porque ya lo tienes preparado. A que todo sea ahí en caliente, eso me parece muy complicado. ¿Y cómo llegaste tú a este tema de improvisación? ¿Cómo fue algo que tú dijeras como esto se volvió un camino para mí? En el colegio yo hacía teatro. Cuando salí de ahí, entré a estudiar ingeniería y el profesor, como por allá en segundo o tercer semestre, el profesor que nos daba teatro, me contactó y me dijo, hey, ¿usted ha hecho improvisación teatral? ¿Conoce lo que es? Y yo, ni idea. Entonces me dijo, pásese y mira, a ver si le gusta. Entonces fui y ahí me conocí con pues, grandes amigos que aún tengo actualmente y también muchos de ellos que hacen parte de esta gran comunidad de impro. Y cuando fui, tuve la oportunidad pues, de pasar a hacer una escena y me encantó como que esa libertad de poder crear en el instante, usar como toda esa rapidez mental, todas las herramientas que te llena la impro, como que me fue enamorando. Y entonces siempre fui haciendo la ingeniería, pero a la par llevando la improvisación, llenándome de talleres, de actuación, de cosas. Y me quedé y renuncié a la ingeniería y ahora me dedico a esto. Me llamó el arte. Bueno, ya saben, ¿no? Ese es un camino absolutamente maravilloso que termina siendo muy seductor. Entonces, para que lo tengan presente. Como este es un podcast de salud mental, quisiera aprovechar el que te tengo en este espacio para preguntarte un poco sobre ello.
¿Cómo la improvisación podría ayudar al manejo del estrés, de la ansiedad, de todo ese tipo de cosas que a veces abruman tanto a las personas? ¿Qué has notado tú en tus talleres? Sé que en el capítulo anterior, lo cual es importante que vayan y lo vean, mencionabas que no era terapia, pero que puede sumar. Yo siempre he creído que todas las disciplinas tienen cosas maravillosas que decir en muchos ámbitos. Cuando uno decide utilizar una disciplina como la única verdad, creo que nos estamos perdiendo millones de estímulos que pueden acompañarnos, que podrían nutrir la experiencia de las personas. Entonces, ¿cómo desde la improvisación podríamos ayudar a estos trastornos del estado del ánimo o manejo del estrés o insomnio, todo ese tipo de cosas? Después hablamos del control, que creo que es otro importante para flexibilizar el control, pero en este caso ya cuando yo siento que tengo alguna dificultad, ¿cómo nos podría ayudar? Sí, creo que lo que dices es muy cierto, como evidentemente no se puede vender la improvisación como terapia, pero te brinda muchas herramientas que te ayudan en tu desarrollo personal y también en sanar muchas cosas sin buscarlo de alguna manera. En la impro yo creo que tiene muchas formas en las que te ayuda, ¿no? También depende de lo que estés buscando. Pero, por ejemplo, el simple hecho de permitirte estar en escena ya es algo, es permitirte la exposición, el lidiar con eso. Hay algo muy bonito que sucede con la improvisación y es que te vas sacando como prejuicios, te quita prejuicios. Entonces, por ejemplo, te enseña que el error es un regalo. Tenemos el error normalmente como algo malo, ¿no? Como que siempre nos han enseñado que equivocarse está mal. Entonces, y la impro te enseña que no, que puede ser tomado como una oportunidad. Y eso a su vez lo ves reflejado en que también te ayuda a lidiar con la frustración muchas veces. Entonces también eso está muy relacionado con el manejo del estrés, de la ansiedad. El permitirte también crear con el otro, entonces también te enseña mucho de habilidades sociales, de dinámicas sociales, porque necesitas a veces del otro para crear. La adaptabilidad, te enseña la adaptabilidad y eso lo puedes aplicar en la vida también, aprendiendo a adaptarte a situaciones como pues, repentinas que uno muchas veces no sabe cómo reaccionar, entonces te da esa tranquilidad. El manejo de emociones, también en el sentido de cuando estás haciendo un personaje debes conectar también desde el vínculo, eso implica jugar con las emociones. Entonces también te enseña a encontrarte con tus emociones, te mejora la escucha activa, te mejora la observación, el trabajo en equipo, el liderazgo, también te ayuda con técnicas de confianza. Entonces creo que es un trabajo, evidentemente yo siempre lo digo como en los talleres, como esto no es un proceso mágico, no es le devuelvo la pareja en 20 días, sino literalmente es un proceso de que tú lo llevas hasta donde consideras que lo debes llevar. Cuando tú dices, oiga, logré esto, bien. Y algunas personas se quedan para siempre porque les encanta. Otras dicen, bueno, venía esto, ya cumplí y listo. Otros lo ven como una oportunidad también de liberarse del estrés diario. Y van encontrando y se van enamorando. Entonces yo creo que cada actividad que vas haciendo en la impro te puede ayudar para algo. Y todo está muy relacionado con precisamente lo que hablas de salud mental y el manejo del estrés, porque el arte te lleva por caminos que normalmente otras profesiones no suelen llevarte. Entonces es como esa oportunidad de experimentar el volver a aprender divirtiéndote, que son cosas que a veces se van olvidando en el camino. Entonces creo que desde ahí, pues ahorita seguramente profundicemos en algunas, pero creo que son muchas las vertientes que hay para ayudarte en todo este manejo de estrés y salud mental. Y creo que tiene mucho sentido eso que mencionas, porque en las clases porque usted ya les conté en el anterior que el profe Lugo es profe mío. Entonces, varios de los temas que nos has trabajado en las sesiones pues tienen que ver con ellos, con ese asunto. Tú decías, por ejemplo,
como que habiten la tristeza y vayan en diferentes niveles para evitarlo. Yo me quedaba pensando y dije, esto es como un ejercicio que manejamos en terapia, porque en terapia a veces le pedimos a la persona que vaya a algún momento complejo para hacer alguna grabación emocional y como cambiar un poco la emocionalidad, porque yo no puedo cambiar el evento que ocurrió, pero sí la forma en que lo interpreto y ahora lo puedo ver de manera distinta. Entonces era ir, volver, como reflexionarlo, como vivirlo y como traerlo a ese momento para poderlo procesar. Y cada vez que yo traiga un recuerdo y lo procese, pues seguramente ya no queda almacenado igual, sino queda almacenado transformado, porque ya lo uní con la felicidad que me produjo el momento o la risa que me dio o como la otra persona dijo y eso le generó problema y uno le da risa y dice sí, también no sucede, entonces ya no se archiva igual, es como cuando uno coge un ingrediente de la cocina, lo utiliza y cuando lo guarda pues ese ingrediente ya no se guarda igual porque ya lo gastaste un poco, ya lo utilizaste, entonces como que ya no queda exactamente igual, entonces creo que termina siendo muy interesante. Total, como que aprendes a gestionar también un poco las emociones, porque como en los procesos muchas veces, bueno, vamos a habitar la felicidad. Y entonces el hecho de que empieces a habitar la felicidad, en algún momento en tu vida también dice como que me siento así, ¿por qué no habitar la felicidad? Obviamente bajo toda la responsabilidad psicológica que eso implica, partiendo de lo que hablabas ahorita, no sé si recuerdas de pronto la clase en la que fue las emociones y demás, y al final era importante también volver, porque a veces uno habita emociones que son fuertes, teniendo en cuenta que lo que también has dicho, que ninguna emoción es mala, pero digamos, si recuerdas, terminar con abrazos, que ayuda a soltar, entonces también es esa responsabilidad de no solo jugar con las emociones y todo, a pesar de que sea impro o actuación, sino también de permitirte ese proceso de soltar, porque te puedes quedar habitando cosas que no debes habitar. Entonces creo que también es esa responsabilidad de qué herramienta estás enseñando y cómo la estás enseñando. Eso es. De acuerdo, me parece muy bien. Además que creo que un elemento importante y es que cuando hablamos de ansiedad o de cualquier trastorno, pues tiene su lugar en el cuerpo. Sucede en el cuerpo, es decir, las sensaciones son fisiológicas. Tenemos 3 canales de respuesta y uno de esos tiene que ver con el componente fisiológico, biológico. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, haciendo una actividad de improvisación, pues estoy usando el cuerpo. Entonces, eso me permite también mover un poco lo que aparece allí. A veces estamos muy sedentarios en el día a día. Por ejemplo, en la depresión tenemos una reducción importante del movimiento porque yo ya no me quiero levantar, no quiero caminar, no me quiero bañar, no quiero salir. Entonces, creo que eso también nos ayuda un poco a movernos y pues el mismo ejercicio como que obliga, por llamarlo de alguna manera, al movimiento, como que no te puedes quedar ahí quieto todo el tiempo, sino necesitas hacer algo en su momento. Entonces esa activación conductual también nos permite como procesar un poco, porque pues si en el cuerpo se anclan los dolores, pues en el cuerpo se pueden sacar los dolores, digamos que también, por eso hay procesos de coaching de cuerpo y movimiento, por eso hay procesos terapéuticos que implican el cuerpo. Cuando tú haces biodanza o cuando haces danzas sagradas o cuando haces masaje sistémico, todo eso son diferentes vertientes que utilizan las personas para tratar las dolencias que puedan tener las personas a través del cuerpo, del movimiento, de la música, del conectarse, del fluir. Total, y sumo algo de lo que es que me gusta y también es cuando alguien va a empezar un proceso de improvisación o demás, como que también hay que tener muy en cuenta qué estás tomando, en el sentido de, porque a veces puedes entrar a un taller buscando algo que no vas a encontrar ahí, en el sentido de, por más impro que sea, también hay temáticas, entonces si estás buscando relajarte, pero estás entrando a un nivel avanzado de impro, es posible que encuentres más técnico. Como el que yo entré, o sea, porque yo entré, o sea, entré y todos ya son muy máster y toda la cosa, y yo me quedo pensando, ¿y en qué momento llega uno a ser así cuando no hagan lo que yo hago? Yo me escribí a uno muy avanzado, pero realmente no sabía. Pero lo has hecho muy bien. Pero hay mucha, mire, si ve, acá está el profe que puede dar testimonio. Entonces, no, pero sí entiendo lo que dices para que investiguemos un poco antes de hacerlo. Claro, porque a veces la gente se va decepcionado o frustrado eso porque dicen, no, pues yo vine acá fue por conocer gente y eso. Claro, pero estás entrando a un proceso donde te pagaste fue por esa temática. No, la temática no era hacer amigos. Entonces, muchas veces la gente se va como, uff, no, me dieron súper duro, no es lo que esperaba. Claro, porque igual estás, o sea, fíjate en qué estás. Hay también talleres donde es más hacia las habilidades transversales, como las hemos llamado, y donde dices, ok, esto es lo que busco. Pero hay veces que si estás en la técnica, pues
tienes que adaptarte a la técnica y ya lo que vayas encontrando es adicional. Entonces es muy importante también que se fijen como a qué entramos, porque pues es más uno acomodarse a lo que va, porque lo otro no se va a acomodar a lo que uno tal vez requiere. Por eso la importancia también de ver qué es lo que uno quiere en un taller. De acuerdo, de acuerdo. Hay una historia que quiero comentarles y es que muchos de los pacientes y muchas de las empresas llegan por el tema del control como dificultad. Entonces dice, no, es que yo toda la vida me acostumbré a ser muy controladora y entonces eso me cuesta, o es que yo me cuesta un montón delegar porque si delego las cosas van a salir mal, o yo tengo que ser la supermamá y encargarme de todo porque si suelto pues me salen con una babosada, entonces prefiero hacerlo y demás, me demoro más explicándole al otro que haga las cosas en cambio de yo hacerlas directamente y eso es algo que yo escucho en muchas historias, en muchos relatos y el control genera pues problemas, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, quiero controlar a alguien, entonces es como si lo metiera en una cárcel, pero yo me tengo que quedar afuera de custodio porque pues igual si lo quiero tener encerrado, pues me tengo que quedar de policía cuidándolo. Entonces el control te quita libertad. Te hace sufrir un montón porque todas las cosas tienen que ser perfectas como las diseñaste y si la vida no es así, pues te das muy duro al momento de vivir el día a día. Lo vemos en las empresas, los vemos en las personas y he encontrado que la improvisación nos puede ayudar en este manejo del control para permitir un poco la incertidumbre, el soltar, el fluir con lo que acontece. ¿Podrías contarnos un poco cómo esta herramienta nos podría ayudar para eso en particular? Porque sé que tiene un montón de beneficios, pero uno de esos es eso, como que es lo que te toca, o sea, como que lo que salió y sobre lo que salió tienes que construir. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, yo creo que hay algo muy bonito en la improvisación, que es el que te enseña a renunciar, ¿sí? Como a soltar. Entonces uno normalmente en la vida como que puede tener una idea y no la suelta, uno trata siempre de ir con su idea, pero en la impro, muchas veces para crear una escena en el momento con otra persona, yo tengo que renunciar a veces a mi idea para sumarme a la idea de la otra persona. Entonces, te enseña un poco a eso, como lo más importante es hacer brillar al otro. Y eso es algo que siento que en la vida a veces no nos lo enseñan. Siempre nos han enseñado es tienes que brillar sobre los demás. Pero pensar en, hacer brillar al otro es algo que empresarialmente, ahorita que lo decías, es fundamental. Si entendiéramos que al final, en un trabajo, en cualquier trabajo, todos estamos por un mismo objetivo, que es hacer crecer la empresa o lo que sea, pues entenderíamos muchas dinámicas de las empresas, que es como, no tienes por qué estar con envidias con tus compañeros y todos van hacia lo mismo. Sí, que algunos tienen más oportunidades que otros, bueno, así es la vida en muchas cosas. Entonces, eso. Otra cosa que te enseña es la adaptabilidad. ¿Sí? Y el adaptarte a lo demás, ¿sí? Si yo estoy en una escena y estoy haciendo esto, que yo pienso que esto es un martillo, pero tú llegas y me dices como otra vez va a castigar a los alumnos con esa regla, pues yo me adapto a tu propuesta. No te digo, no, es un martillo, sino al contrario, es aceptar, es el sí del que he hablado. ¿Sí? Entonces como sumo y digo sí, entonces me como sí, es que los estudiantes siento que desde que dejamos de castigarlos ya no es igual y empezamos a crear una escena, pero me adapto a lo que tú dices. Entonces estoy soltando el control de lo que soy. No estoy sobre, no, es que mi idea es mejor. ¿Sí? No busco brillar porque entiendo que para que esta escena funcione tengo que estar conectado contigo. Entonces creo que la improvisación te enseña mucho a dejar, a fluir con el otro, a estar para el otro, a que puedes tener una muy buena idea o creer que es una buena idea, pero si la otra persona te propone algo, sueltas, dejas ir y entiendes que es más estar para el otro. Creo que va muy en contra de muchas cosas que a veces nos han enseñado en la vida, ¿sí? Que en la vida creo que crecemos con el no constante. No le reciba dulces extraños, si no le abra la puerta a desconocidos, si no va a hacer que la mano al fuego, todos son nos. Y la improvisación al contrario te enseña el sí. Sí, diga sí. No sé si alguna vez viste una película de Jim Carrey que se llama Yes Sir. Sí. Eso, es eso. Y que él empieza siempre es negativo y cuando empieza a decirle sí, empieza a vivir otras cosas. La impro te enseña eso y creo que uno en la vida empieza a aplicar
ahora tampoco decirle sí a todo, pero sí cuando uno empieza a decir sí a las cosas, empieza a encontrar otras dinámicas que uno dice, ve, yo porque me había como cohibido de hacer esto. Entonces sueltas el control un poco que te ha enseñado la sociedad, que todo lo debes controlar, para también darte la oportunidad de experimentar nuevas cosas. Eso que dices me parece muy, 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 muy valioso para la vida porque realmente sí nos puede ayudar a experimentarlo y saber que no necesariamente es tan incómodo y que a la larga puede salir hasta mejor que lo que uno se imaginó en algún momento. Total. Llevan a unas direcciones que, y eso he sentido de las clases, como que yo hago algo y de pronto dentro de otra cosa y termino siendo otra completamente diferente y al final digo, esto estuvo como chévere, o sea, a veces sí me puedo quedar como, ay, me hubiera gustado más que siguiéramos esta Claro. idea, pero no lo siento como frustrante, como cuando uno inició, por ejemplo, en la vida de no sé, estudiando algo y al fin no lo terminó siendo estudio, pues digamos que el castigo social y de la misma persona termina siendo muy severo, como fracasé o perdí toda esa plata o mire todo el tiempo o no hice las cosas bien. En cambio, Total. pues en el pro es por segundos, ¿no? Como que pasa todo tan rápido que al final tú te Cierto. sientas y, no, pues bien, y como que a la larga siempre bien. Y que hay algo muy lindo en el teatro además, y es que el teatro es efímero. Uh-huh. ¿Sí? Entonces viviste esta escena, te la aplaudieron o no gustó tanto, pero al final al otro día ya pasó, ya es algo que fue efímero para ti, para todo, te vaya bien, te vaya mal, ya pasó. ¿Sí? Entonces no Uh-huh. te castigas tan duro tampoco, sino es como fue mi momento, qué chévere, si me aplaudieron es increíble, muy chévere, si no, pues bueno, ya habrá otra oportunidad. ¿Sí? Uh-huh. Y la impro te da ese dinamismo, como bien lo decías ahorita, cada función es única. Uh-huh. Entonces son nuevas oportunidades. Ahí sí, como ponen en Año Nuevo, día 1 de 365, algo así. Ok. Y eso que me acabas de decir me suena mucho porque uno de los grandes, digamos, dificultades que a veces tienen las personas tiene que ver con el apego. Y el apego es una forma de, me apego a esta relación, me apego a la juventud, me apego a este trabajo, me apego a esta casa, me apego. Y hay un libro muy lindo que ustedes van a ver la imagen ahora que lo publiquemos con nuestro equipo de producción, que se llama El apego, el sendero a la iluminación, es de Anthony de Melo. Entonces, Anthony de Melo, digamos que tomó muchos elementos budistas para poder hacer como la escritura de su libro, y él decía que el sufrimiento se da por el apego. Y el apego se da que puedo estar en esa relación y termino la relación y sufro un montón y de pronto tengo posibilidades de conocer a más personas o sentir algo distinto, pero por estar sufriendo eso como que ni siquiera me disfruto lo nuevo que llega. O tuve un trabajo y por estar pensando todo el tiempo en ese trabajo no lo hago en este momento. Entonces creo que la impro permite a que no nos apeguemos a nada porque todo va a ser, como mencionas tú, muy efímero. O sea, los primeros 3 segundos te estás haciendo algo, hubo un estímulo y pues ya te tienes que cambiar de idea, entonces no alcanzo a Total. pegarme a nada, como que va pasando y demás. Permito vivir la vida en el devenir, ¿qué tal? Que está en el mundo, es decir, el mundo fluye de manera permanente. Cuando Heráclito decía como que una persona no se baña 2 veces en el mismo río, yo cuando lo escuché la primera vez en la universidad o en el colegio, no me acuerdo dónde lo escuché, yo decía, pues tan bobo, pues obvio, si uno va al mismo río, pues, o sea, es el mismo. Pero yo decía, no, no es la misma agua, no es las mismas piedras, no es la misma tierra. Algo ha cambiado en el entorno, así vayas todos los días, eso va a ser algo diferente porque todo está fluyendo. Y creo que la Cierto. impro nos permite de esa manera. Cuando fui a sustentar la segunda maestría de España, iba con un compañero y él me decía, acostúmbrate a ser como un río de fluir, como que vas acá, encontraste un obstáculo, paraste, de pronto subió la corriente, pudiste seguir tu camino o de pronto se abrió un hueco o de pronto una mata se movió o algo sucedió, pero como que si tengo que parar, pararé, si tengo que seguir, seguiré, pero como que no lo tome como un problema, sino más bien como voy fluyendo con las circunstancias de la vida. Cierto. Y la vida todo el tiempo cambia, a veces más rápido de lo que nos acostumbramos, o sea, como que pasó tan rápido y decimos, pero ¿en qué momento? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué pasó esto? Total. Por niveles sociales, políticos, culturales, económicos, biológicamente. Nosotros cada 7 días cambiamos de piel, o sea, todo el tiempo está sucediendo miles de cosas. Lo que pasa es que a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta para hacerlo y creo que la impro nos enseña ese camino. Y además nos enseña también a estar muy presentes. Es como que siento que en un mundo como tan globalizado y lleno de tanta tecnología y tantos distractores, es muy difícil estar presente. Uh-huh. Entonces como que
nuestros sentidos están en mil cosas, pero muchas veces no están enfocados en este momento, como en esta charla que estamos teniendo. Estamos enfocados porque estamos teniendo la charla, pero si estuviéramos en la calle quizás estuviéramos hablando y alguno podría estar en el celular diciendo, o pensando en no he pagado el servicio, no he pagado tal cosa. Y la impro sí te enseña cómo estar en este momento, en procesar, sé que lo que me vas a decir es valioso y me puede servir para seguir avanzando. Si le das más valor al texto, a lo que sucede, a cómo te mueves, ¿sí? Es el aquí y el ahora. ¿Sí? Como lo único que importa es este presente. ¿Sí? Siempre vamos a estar en el presente y creo que eso te agudiza un montón los sentidos y a nivel de comunicación asertiva, pues ayuda un montón en habilidades para empresas, para todo, es fundamental. De acuerdo. Quisiera pedirte como para ir cerrando, ¿cómo podríamos llevar esta impro al día a día en las personas? Es decir, en el ámbito laboral, ¿cuáles serían esos elementos que podríamos llevar y decir, mire, capitalice eso, porque si usted empieza a aplicar estas herramientas de la impro en su mundo laboral, la vida se le va a hacer más dulce? Si lo hace en su relación de pareja, si lo hace en relación con sus hijos. O sea, ¿cómo llevamos esto al día a día? Porque claramente lo hemos dicho y volvemos y lo mencionamos, tómese un curso de improvisación, le va a servir para la vida, pero en dado caso que no, por diferentes motivos, por tiempo, por dinero, lo que sea, ¿qué recomendaciones podríamos darle a a nuestra comunidad de ebullición para que lo puedan aplicar en el día a día? Sí, yo creo que es un poco renunciar al yo y empezar a pensar en el otro. ¿Sí? Y aplica para todo, como en las relaciones laborales, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, porque muchas veces estamos muy casados como con nuestro punto de vista, con esto es lo que pienso y esto es lo que es, y es a veces también permitirse decir como, bueno, sí, en cosas tan sencillas como su mamá le dice, hey, vamos a misa, y usted puede que no sea religioso, pero más que el hecho de ir a misa es el acompañar a su mamá y permitirse esa oportunidad, por ejemplo, de ir con ella. Puede que no tenga que creer en esto, pero el simple hecho de que usted ya le diga sí a eso que es importante para ella, ya está generando una nueva dinámica. Sí, decirse usted sí oiga, me encanta este buzo, pero tal vez este no es el momento de comprármelo. Entonces, ¿cuándo es el momento? ¿Cómo usted sabe que va a haber un momento para hacer las cosas? Hay algo que yo aprendí mucho de mi papá y fue más porque él no lo hacía y siempre él postergaba todo. Y hasta que llegó un punto en el que nunca logró esas cosas que postergó. ¿Sí? Como, no sé, él dijo, tengo para comprar carro, pero no lo hago y nunca tuvo carro. Sí, entonces son cosas que he postergado y yo he tratado de vivir a lo contrario, es como, quiero esto, lo voy a hacer. Entonces eso me ha permitido también movilizarme como en la vida y generar otras cosas y por eso, si en algún momento a uno le preguntan como, pero ¿cómo es que un ingeniero químico de la Nacional termina siendo pues, artista, actor, improvisador? Y yo le digo, ¿qué es eso? Es como, porque me permití decirle sí, algo que quizá muchas personas le dirían no. Entonces yo creo que es de la oportunidad de decirle sí a cosas que a veces le he dicho que no. Insisto, guardando proporciones. Si hay cosas y oportunidades que usted puede encontrar, entonces creo que empiece a practicar el sí, el aceptar, el también decir sí. O sea, sáquese un poquito de lo negativo y empiece a experimentar nuevas cosas. Incluso en lo empresarial, sí, a veces nos quedamos en capacitaciones, la de siempre, de la vía positiva, eso. También desde la oportunidad de ver cómo está reaccionando el público, si realmente está siendo efectivo eso, o quizá le está pidiendo cambio. Y a veces decir, oiga, sí, voy a permitirme llevar un taller de impro, por ejemplo. Y eso le va a permitir nuevas dinámicas y cosas que se lo van a agradecer. Y lo mismo, si le llevan capacitaciones, también diga, bueno, sí, ¿por qué no? Porque también pasa en las empresas que les llevan cosas y la gente es como, ay, no, otra vez esto. Entonces también busquen esa actitud positiva y piense como disfrutar este momento presente que al final es lo único que tiene, ¿sí? Porque si usted piensa, ay, después lo hago, usted no sabe si ese después va a llegar, ¿sí? Y en cambio, si usted dice sí a este momento, sabe que lo va a disfrutar o al menos va a tener una experiencia para recordar.
De acuerdo. Entonces tenemos unas conclusiones muy claras de este tema, de cómo podemos permitir que la vida fluya, cómo le digo que sí a las cosas. Uno de los temas que yo tengo frecuentemente en consulta, sobre todo en terapia de pareja, es ese bendito no. Entonces me dice, por ejemplo, uno de los miembros de la pareja, es que más me demoro en yo decirle tal cosa que de una vez dice no. Y luego va y reflexiona y dice, bueno, entonces sí, pero yo ya estoy indispuesto o indispuesta y ya digo, pues entonces ya no y ya queda así las cosas. Entonces, pues yo creo que si nos damos la oportunidad de por lo menos hagamos preguntas iniciales, es decir, me mencionan algo, me lo proponen, hago preguntas, verifico qué sucede y me pregunto, bueno, si sí, ¿qué pasaría? Si no, ¿qué pasaría? Y pienso un poco en las consecuencias de lo que eso podría generar para mí. Y me va a sorprender la cantidad de cosas que he dicho que sí y que me han permitido aprender. Muchas de las experiencias más valiosas surgieron de algún sí. O sea, como que, y lo más interesante es que puede ser que tú lo digas directamente o la vida te lleve, porque la vida ya tiene como claro muchos caminos de aprendizaje. Entonces tú puedes decirle sí a las buenitas o se dio la experiencia y tuviste que aprender. Entonces creo que vale la pena como que no sea desde el forzar, sino desde voy llevándolo con tranquilidad. Sí, creo que hay algo también muy lindo de lo que dices y es también nunca jueguen a lo seguro. Creo que nunca se puede jugar a lo seguro. Normalmente todas las mejores cosas van a implicar un miedo ahí. Entonces bótense, láncense en lo posible, porque ahí es donde están las cosas. Hay una frase que no sé quién la dijo, pero siempre me he regido y es como quien se niega al fracaso se está negando al éxito. Entonces, creo que hay muchas cosas que nunca uno va a estar seguro de algo totalmente, entonces es mucho mejor intentarlo y no quedarse que en un futuro ¿qué hubiera pasado? Sí, sí, es mejor como lanzarse a esa aventura. De acuerdo. Bueno, profe, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por todo lo que nos enseñaste. Y bueno, ya saben, si esta información es de utilidad para que la escuches varias veces, las compartas con las personas que quieren y los invitamos en 15 días que cerramos este ciclo de conferencias, de charlas, de podcast, de reunión de amigos en esta construcción del arte, específicamente los temas de teatro e improvisación con la salud mental. Los esperamos. Somos tu mano amiga. Ebullición mental.